Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión les traigo cómo hacer estos bonitos moldes geométricos para macetitas o para cualquier recipiente que ustedes quieran. Voy a ocupar estas cajas de CDs. Creo que todos nosotros tenemos de estas en la casa y ya no nos sirven, ¿no? Entonces podemos darle un buen uso y podemos pasar de esto a esto. Estas piezas son recortes de este acrílico, que es un acrílico muy delgado y que nos funciona bastante bien para hacer moldes y crear estas piezas tan bonitas, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a dejar en el video el paso a paso de cómo cortar, cómo pegar y cómo llegar a esta pieza. Espero que les guste el video, acompáñenme a verlo. Bueno amigos, entonces les voy a mostrar el material con el que voy a trabajar para hacer este tipo de moldes. Y se trata de estas cajitas de CDs. Estas cajitas, como todos sabemos, traen una tapa, o más bien dicho, las dos de este acrílico delgado. Lo que yo les aconsejo es que se busquen estas cajitas, que más de uno de nosotros lo debemos de tener en la casa, y pues en la mayoría ya es basura, ¿no? Entonces sería muy bueno reutilizarlas y sacarles algún provecho a estas cajitas que ya no nos sirven. Entonces estas son las que voy a estar ocupando. Ahorita ya las voy a desarmar. Entonces lo único que nos sirve es este acrílico. Y esta otra pieza no nos va a servir para nada. Esta la vamos a dejar acá. Entonces esto es lo que vamos a estar ocupando. También vamos a ocupar algo para marcar. Yo en este caso voy a ocupar pluma. Vamos a ocupar herramienta para medir, como un flexómetro, una regla para hacer los trazos bien. Vamos a ocupar herramientas de corte. Esto es un cúter. Y esta es una herramienta casera para cortar acrílico. Esto se hace con una cegueta, y una cegueta que pues ya no nos sirva, le sacamos un filo aquí en la punta y le dejamos esta puntita. Esto nos va a ayudar a cortar más fácil el acrílico. Ahorita que lo esté haciendo les voy a mostrar, pero esto lo hice yo con el esmeril. Le saqué este filo. Si ustedes no tienen esmeril o no quieren hacerlo porque sea peligroso, háganlo con una lima delgadita. Empiecen a hacer este filo, empiecen a hacer esta forma, y esto les va a quedar mucho mejor. Incluso creo que en las lapalerías los venden. También vamos a ocupar cinta adhesiva. Puede ser masking tape o puede ser Durex. Cualquiera de estas funciona, ¿no? Incluso el que es más delgado, yo es el único que tengo, es el que voy a usar. También vamos a estar ocupando algunas lijas. Esta es una lija de agua, grano 120, y esta es una grano 80. Esto va a ser para quitar el filo de nuestras piezas cuando ya las cortemos. Y puede ser pues cualquier lija, ¿no? Cualquier lija que ustedes consigan. Bueno amigos, entonces les voy a mostrar cómo es que yo empiezo a hacer los moldes. Para la primera figura vamos a necesitar 15 triángulos, todos con el lado igual. No se preocupen, esta foto se las voy a dejar para que ustedes le tomen captura de pantalla, y puedan hacerla exactamente igual, ¿no? Estas son las medidas que yo ocupo. Esta tiene 7 centímetros de cada lado. Ya armada la pieza, sí queda un poco grande, queda como de unos 15 centímetros. Entonces me parece un buen tamaño para una macetita. Ustedes, si quieren hacerla más grande o más chica, pues ya nada más le aumentan, ¿no? Entonces vamos a ocupar 15 piezas como esta. Y entonces yo les dejo la foto para que ustedes vean y lo puedan hacer exactamente igual. Para la segunda figura vamos a ocupar 8 piezas del mismo tamaño, que igual son triángulos, pero esta vez son de 9 centímetros. Es un triángulo con los 3 lados iguales. Y vamos a ocupar una sola pieza de 9 centímetros, que es un cuadro. Lo que yo hago primero pues es dibujarlo en un cuaderno y cortar todas mis piezas, para darme la idea de cómo va a quedar la figura, ¿no? Haciéndolo en cartón me puedo dar cuenta si va a quedar bien o qué es lo que hay que modificar. Entonces, bueno, esta ya la tengo aquí. Y para la otra figura, aquí tengo este triángulo que es mi base, mi molde, digamos, ¿no? Esta ya la tengo por aquí, ya la tengo cortada, pues porque ya he hecho varias con esta misma figura. Y aquí está, ¿no? Vamos a necesitar 15 de estas.
Y entonces, ustedes como más se acomoden, ¿no? Yo les recomiendo eso, que primero hagan una figurita así, vean que tenga la medida que ustedes quieren. Como les decía, esta tiene 7 centímetros de cada lado. Y ya que la tenemos así en cartón, pues ya podemos, con toda confianza, marcarla en nuestro material, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a empezar a cortar estas. Voy a deshacer para que ustedes vean cómo hago, ¿no? Entonces, bueno, esta vamos a desarmarla. Y aquí ya sabemos que pues ya tenemos las medidas correctas y vamos a tener una buena figura, ¿no? Entonces dejamos esto por acá y dijimos que íbamos a ocupar 8 piezas de estas y una de esta, ¿verdad? Bueno, entonces ya aquí tenemos nuestros moldes, ya sabemos qué es lo que hay que cortar. Bueno, entonces voy a empezar a quitar voy a empezar a desarmar todas mis cajas. Aquí está, ¿no? Estas son las piezas que me salieron. Bueno, entonces vamos a empezar a cortar nuestras piezas. Les voy a enseñar cómo es que yo lo hago. Hay una parte de estas dos, creo que es la parte de arriba, si es la tapa, que trae estas cejitas. Entonces yo me ayudo también con unas pincitas. Eso pueden ustedes hacerlo también con un desarmador o con algo, pero con mucho cuidado que no les bote esto en los ojos. Simplemente para quitar estas pestañitas, ¿no?, que tiene aquí. Y después corto las orillas. Vean qué fácil es con esta herramienta. Ahorita les voy a mostrar la diferencia de esta y el cúter. Digo, también no es que lo corte como si fueran tijeras, ¿verdad? Pero lo hace muy fácil. Aquí ya tenemos esto liso. Y vamos a empezar a marcar. Me parece que con esta figura solamente vamos a alcanzar a sacar 3 piezas. Entonces hay que ver la forma de aprovechar todo el material. Aquí creo que me queda esta. Y acá puede ser la otra. Y aquí la otra. Entonces van a ser solamente 3. Bueno, vamos a empezar con esta. Esta, a pesar de que es una pluma de tinta, pues marca bastante bien. Miren, ya con esto ustedes pueden ver, ¿no? Prefiero hacerla con esto porque ahora no tengo un plumón tan delgadito que me deje la línea así de fina. Y prefiero hacerlo con esto que con un marcador más grueso, ¿no? Así creo que es más preciso. Creo que va a ser así, para que de esta línea pueda agarrar también y acá me quede el otro. Entonces voy a marcar mejor este. Y ahora sí voy a cortar sobre esta línea. Les voy a mostrar cómo lo hago con el cúter. El cúter también lo corta, pero se resbala.
Vean, al tener el filo muy delgadito, o sea, cuesta más trabajo, se resbala. Sí se logra cortar. Yo al principio lo empecé a hacer con el cúter y sí se logra cortar, pero es un poco más de trabajo, ¿no? Aparte se nos resbala, a veces se nos puede ir de lado, es más peligroso. Siento que es más peligroso con el cúter, pero sí se puede lograr hacer. Ya que marcamos, ya lo podemos retirar y ya solamente empezamos a marcar más la línea, ¿no? Como ustedes saben, o la gente que sepa, el acrílico no es cuestión de atravesarlo todo, de cortarlo, es solamente hacer como una marca y ya de ahí ya lo separamos y ya se corta. Entonces espero que con eso sea suficiente. Y vean cómo se truena, ¿no? Lo que les digo, que con el cúter tienen que estarle dando más pasadas para alcanzar a doblar. Pero vean, aquí ya lo cortamos, ¿no? Entonces, esta es la diferencia con el cúter. Si se dieron cuenta, le di bastantes más pasadas que con esta. Ahorita les voy a mostrar con este. Pues nuestra línea. Y vean. 1, 2 y quizá 3. Le damos otra. Pero ya es más fácil. Vean qué fácil lo corta. ¿Ya vieron? Presionamos bastante bien para que no se nos mueva. Por lo menos en la primera pasada. Y ya de ahí ya podemos sacar la regla. Y seguir marcando. ¿Vieron? Entonces ya aquí tenemos la primera pieza. La cortamos. Ya ahorita vamos a cortar primero todas. Y ya después vamos a quitar todas estas imperfecciones, ¿no? Para que nos quede bien nuestra figura. Y que nos queden todas del mismo tamaño. Entonces aquí tenemos ya la primera. Entonces el truco de este cortador es que en la punta no tiene filo como tal, no tiene un filo tan finito como el del cúter, sino que más bien es como cuadrado.
O sea, sí está filosito, pero es cuadrado y es lo que hace que nos llevemos más fácil el acrílico, ¿no? Que lo raye más fácil. Y así puedes poder cortar. El cúter no hace eso. El cúter es muy fino y vean, resbala. Pero como ya les mostré, también se puede, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer todos los cortes y ya les muestro ahorita cómo queda para la primera figura. Ahora vamos con otra pieza, amigos. Esta, como les dije, es un cuadrado y 8 triángulos. Como se pueden dar cuenta, pues la verdad sí es demasiado trabajo hacerlo así. Pero al no tener otra opción, pues podemos recurrir a esto, ¿no? Me parece aparte una muy buena idea porque pues reciclamos, usamos cosas que ya no tienen uso y podemos hacer algo muy, muy bueno. Esto la verdad pues se me hace más así como para alguien que quiera hacer macetas para uno mismo, ¿no? O sea, hacer una macetita para nosotros, porque para una producción más grande, así como para vender, es mucho trabajo, ¿no? O sea, es mucho trabajo estar haciendo esto. Si ustedes hacen esta herramienta, les va a ayudar bastante. Miren, pónganle así cinta o algo para que no les lastime el dedo y ya esté más suave. Ustedes pueden ingeniárselas, ponerles aquí, no sé, un pedacito de tela, una esponjita o algo para apoyarse mejor. Tenemos todas nuestras piezas. Aquí tengo 15 para el primero. Y acá tengo la del segundo, que es un cuadro. Y 8 triángulos. 2, 4, 6, 8. Me sobra uno. Entonces ya tenemos aquí nuestras piezas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a lijar todas las piezas para que queden pues lo más liso posible de las orillas, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Voy a ocupar mi lija de grano 120. Creo que con esta está bien. Solo para quitar todas las orillitas. Con esto me ayudo para quitar todo lo que voy sacando. Porque pues la lija, como esto es plástico, pues la lija como que lo quema, ¿no? Y se hace así como chicle aquí en la orilla. Entonces nada más hay que volarle todo eso. Así simplemente.
Y nos ayudamos con la pieza de donde sacamos el molde, ¿no? Con esta. Vamos a ver que está ahí bien. Y también con esta, ¿no? Entonces ya está lista. Entonces, bueno, entonces lo que yo hago es que hago una hilera primero. Pongo una hilera primero de 10 triángulos. Así más o menos. Y pego así bien al ras de abajo. Ustedes pueden hacerlo pieza por pieza. Yo siento que así pues es más fácil, más rápido. Y así, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esta tira, pues la unimos. Unimos acá. Sí, bastante bien. Y pues ya nos va a quedar esta figura, ¿verdad? ¿Sí? Así. Y entonces ya agarro un triángulo y lo voy poniendo aquí. Bueno, podemos poner este aquí. Y lo pongo aquí, ¿verdad? Bien parejito. No tenemos bastante complicación, ya que los triángulos tienen la misma medida en todos los lados. Y no hay que estar buscando, ¿no? Y no hay que estar buscando el lado. ¿Sí? Y este. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí la pieza, ya le vieron la forma. Y ahora sí. Con una pieza más grande empezamos a unir estas.
Primero ocúpense de unir las piezas, ya después vamos a reforzar las uniones con más. El chiste es que primero unamos todas las piezas. Ya tenemos bien unidas estas. Ahora solo hay que ocuparnos de unir bien todas estas esquinas. Entonces pegamos bien aquí esto y vamos así poco a poco. No importa que pues tengamos que ocupar más diurex. Aquí lo que tenemos que ver es que no quede ningún, que no le haga falta que no quede ninguna unión donde se pueda salir el concreto. Entonces esto es lo ideal, así, bien unida, y así vamos con todas. Y aquí lo tenemos, ¿no? Revisamos bien que ninguna unión le haga falta. Y listo, tenemos el primer molde listo. Vean qué bonito quedó. Entonces ya está listo para vaciar el concreto. Vamos a armar el otro. Este es más fácil. Pues ya nos guiamos aquí con este cuadro. Ponemos así. Y así. Yo lo que hago primero para no batallar es agarrar así con un pedacito. Agarrar con un pedacito cada pieza. ¿Sí? Entonces después de eso ponemos una de estas en cada... Así ven la figura, es como una estrella, ¿no? Más o menos. Ya la volteo. Y vamos a unir estas piezas.
Incluso nos ayudamos con los pedacitos de Durex que nos hayan sobrado, por ejemplo en esa. ¿Sí? Ahorita nada más nos preocupamos por poner un pedacito, así para unirlas. Y bueno amigos, pues aquí está el otro molde, totalmente cuadrado y ya listo para ponerle el concreto, ¿no? Entonces ya que tenemos los dos, ahorita los voy a llenar y ya vamos a ver cómo quedan. Y aquí ya está listo este, el primero. Bueno amigos, entonces pues aquí quedan nuestros moldes. Como pueden ver no tiene filtración por ningún lado. No está saliendo agua ni nada. Entonces aquí los voy a dejar. Bueno amigos, pues voy a desmoldar mis piezas. Las dejé secando 24 horas. Ya este es tiempo suficiente para desmoldar. No quiere decir que ya estén completamente secas, pero ya se pueden ir desmoldando, ¿no? Entonces voy a empezar a sacarlas del molde. Aún sigue fresco, como les digo, pero ya no se va, o sea, ya se puede sacar del molde, ¿no? Entonces vean que, para que vean qué fácil es, nada más es cuestión pues de quitar toda la cinta. Entonces vean qué fácil sale. Recordemos que yo no ocupé ningún aceite en el molde. Y vean cómo salió muy fácil. Vean qué lisita quedó. Casi no le quedaron burbujas. Un poquito. Entonces bueno, ya que está la primera figura. Vean. Ya pues, como les digo, si quieren ya aquí ustedes pueden volver a agarrar de aquí. Y nada más volverla a armar así. Yo en lo personal, pues sí la deshago toda. Y lavo las piezas. Y bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro moldecito. Aquí guardamos, esto pues, lo lavamos y queda listo para otra. Y vamos con el otro.
Vean qué fácil sale. Con uno que quitemos, sale nuestra pieza. Entonces ya de ustedes depende. Si quieren pueden lavarlo así. Y de aquí volver a pegar todas estas, las que faltan. O lo pueden deshacer todo. Y lavar todas las piezas y volverlo a unir, ¿no? Yo la verdad siempre lo hago así. Siempre pues desarmo todo. Para lavarlo y volverlo a ocupar. Y pues ya aunque no lo ocupe, por ejemplo, si tardo tiempo en ocuparlo, puede que el concreto que esté aquí en las orillas y eso se empiece a hacer más duro y se vaya penetrando bastante en la pieza y pues ya cada vez se va a ir ensuciando más, ¿no? Entonces, pues lo recomendable, lo que yo les aconsejo es que cada que hagan una pieza lo laven y pues ya lo dejen listo para la próxima vez que lo quieran ocupar, ¿no? Y pues así, ¿no? Ya tenemos aquí la otra pieza lista. Pues para lavarla. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Con estos moldecitos caseros. 100%, 100% caseros y con material reciclable. Muy bueno, ¿no? Vean, amigos, qué lisita queda esta pieza. La verdad que quedó muy bonita. Todo esto ahorita lo voy a arreglar con la lija. Pero en general ya está terminada, ¿no? Y le falta secar, pero ya está casi lista. Entonces vean qué bonito queda con estos moldes. Es una pieza de un muy buen tamaño. Vean mi mano y vean la pieza. Entonces pues aquí está. Vean también esta. Todas estas orillitas que le quedan aquí pues se las vamos a lijar para que quede completamente liso. Eso es por las uniones de las piezas de acrílico, pero todo esto tiene arreglo, ¿no? Entonces, todo muy bien, de muy buena calidad la macetita, la verdad. Y ya que le dé el acabado, pues va a quedar genial. Entonces ahí se las dejo. Bueno, amigos, pues ya tengo aquí mis piezas terminadas. Como pueden ver, ya le lijé todos los bordes. Ya está el acabado muy fino. Ya la verdad que quedó bastante bien. Las metí en agua, por eso es que están así, se ven húmedas. Este no es el color final. El color final es un poquito más claro, gris claro. Y pues ya están listas, ¿no? Ya lijé la parte de acá arriba. Como la lijé fresca, pues se ve así como un poquito grumosita, ¿no? Se ve así como rasposita de aquí arriba. Pero igual me gusta ese acabado, se ve bonito. Y vean todo ya bien lisito, ¿no? Entonces, esta es la primera pieza. Y esta es la otra, miren cómo quedó, toda bien lisita. Ya pues lijé todos los bordes. Ya es un acabado muy fino, la verdad. La parte de aquí arriba, les digo, me quedó un poquito así como grumosita, pero me gusta también eso, ¿no? Eso es porque la lijé aún estando fresca. Pero bueno, el objetivo de este video era enseñarles pues qué se puede hacer con este tipo de moldes, ¿no? Recuerden que ocupé la caja de los CDs y
y es este acrílico, ¿verdad? Por ahí he visto también que lo hacen con algún tipo de acetato, que es igual un plástico, pero es más delgado, es más flexible. Este es duro, como ustedes pueden ver, no se infló ni nada cuando le vacié el concreto. Entonces es de muy buena calidad, yo lo recomiendo bastante. Pero si ustedes no lo pueden, no tienen de estas cajitas o no las pueden conseguir, igual lo pueden hacer con acetato, con alguna pasta de algún cuaderno que sea plástica o algo así, ¿no? Pero esto es lo que yo les recomiendo al 100%, la verdad es, les van a quedar unas piezas muy bonitas y pues ya ustedes pueden ingeniárselas, ¿no? Yo aquí les dejo mis ejemplos, mis piezas y para que vean lo que se puede hacer. Entonces, pues ya esta, si la quieren ocupar de macetita, pues ya nada más le hacen el orificio. Si la quieren para algún lapicero, para darle algún otro uso, pues ya así queda, ¿no? Estas yo las voy a ocupar para macetitas, ya que sequen bien les voy a hacer el orificio, les voy a aplicar un poco de sellador por dentro y ya van a quedar listas mis piezas. Pero vean qué bonitas quedaron. Pues bueno amigos, yo me despido aquí con estas lindas piezas. Vean qué bonitas quedaron. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, no olviden suscribirse a mi canal. Es gratis. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les esté avisando cada que suba un video nuevo. De esta manera estarán ayudándome bastante para poder seguir creando más contenido como este para ustedes. Si tienen algún comentario, déjenmelo en la caja de comentarios. Recuerden que yo estoy contestando siempre sus comentarios, amigos. Espero que se encuentren bastante bien, les mando un fuerte abrazo y los veo aquí para un nuevo video. Bye.